¿Me indican si ya ven mi pantalla, por favor? Sí, maestra. Sí, ya se ve. Profesora. Ok. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver una de las funciones cognitivas superiores complejas, ¿no? Que presentamos, y son estos ciclos de sueño y vigilia. Empezaré a definir primero lo que sería el dormir o el sueño, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, está una niña, ¿no? Precisamente con una postura casi inmóvil, con pérdida de tono muscular. Tiene ausencia de la apertura de sus párpados, es decir, que muy probablemente la entrada visual la carece. Y adicionalmente tiene pérdida de la conciencia, entonces está inmóvil, no está tan consciente del entorno que le rodea y ha habido pérdida de tono muscular. Entonces, eso es lo que básicamente caracteriza al acto de dormir. Entonces, el término sueño puede tener dos contextos. Uno, al acto de dormir, como es el que estamos viendo aquí ahorita, o el de tener ensoñaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo duermo, hay una etapa en donde yo puedo tener representaciones mentales que yo les llamo sueño. Y esas representaciones mentales pues son así como que muy locas, ¿no? Alteradas de la realidad. Pero vamos a ver más adelante en esta clase, bueno, o si no en las próximas, qué función tienen esas ensoñaciones y en qué etapa del sueño se presentan y teóricamente para qué nos ayudarían. Entonces, el sueño aquí en esta clase me estoy refiriendo a los cambios fisiológicos que acompañan al acto de dormir. Y con el término vigilia, le estoy yo poniendo un concepto al acto del despertar, es decir, todas aquellas experiencias fisiológicas o procesos fisiológicos que se presentan durante el día mientras yo estoy despierto y consciente. Algo importante también que tengo que mencionarles es que nosotros como especie humana somos una especie diurna. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un ciclo circadiano, es decir, que los ciclos en donde yo estoy despierto y luego transito al acto de dormir, esos ciclos de transición duran al menos 24 horas, es decir, que se acercan a un día. Y ese ciclo o transiciones de estar despierto y dormido se repiten al día siguiente. Entonces a eso se le llama ciclo circadiano. Y somos animales diurnos porque durante el día estamos despiertos y durante la noche estamos dormidos. No así otras especies, por ejemplo, los roedores. Normalmente los roedores están despiertos durante la noche porque la oscuridad los protege de predadores. Entonces, toda su actividad motora, reproductiva y de alimentación se lleva a cabo durante la noche, porque eso les da cierta protección de los predadores para evitar, obviamente, ser cazados. Y durante el día, pues tienen el acto de dormir, es decir, se las pasan, durante el día están dormidos, ¿no? Entonces, entender estos conceptos importantes en nosotros. Somos animales diurnos y que tenemos nuestros ciclos de sueño y vigilia como entendido como un ritmo circadiano. Ahora, siempre fue muy interesante para muchos neurofisiólogos poder básicamente entender estas transiciones entre el despertar y la vigilia y el dormir.
Entonces, se dedicaron a hacer estudios por ahí de principios de los años 1900 y finales de los 1800 para poder detectar la actividad eléctrica de la corteza cerebral. Entonces, obviamente, antes era un proceso más complicado en donde al paciente o al individuo se le metía en una tina con agua, lo cual permitía conducir más rápidamente y eficientemente los impulsos eléctricos de las neuronas corticales en lo que sería el cuero cabelludo. Ya esto ha evolucionado mucho y entonces este aparato es el que me permite colocar electrodos en distintas posiciones sobre mi cuero cabelludo y estos electrodos son capaces de detectar la actividad eléctrica que se presenta en la corteza cerebral. Recordarán que yo les había mencionado que la corteza cerebral, las neuronas se acomodan en capas y en la parte más superficial, ya colindante casi con las meninges y con el cráneo y luego el cuero cabelludo, ahí se encuentra toda la arborización dendrítica de estas neuronas corticales acomodadas en capas. La actividad sináptica que existe ahí en esas zonas se transmite y se difunde a través de estos tejidos y es posible detectarlos obviamente por estos electrodos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un niño, ¿verdad? Que muy probablemente tiene alguna alteración en sus ciclos de sueño y vigilia. Y entonces se le ponen, vean, electrodos en las distintas zonas del cuero cabelludo. Podemos ponerlos en la zona orbitofrontal, entonces ahí yo tendría una actividad eléctrica relacionada con esa corteza de asociación. Lo puedo poner de manera ubicada temporoparietal, entonces ahí podría yo ubicar cortezas motoras, cortezas asociativas, somatosensitivas, o también lo puedo poner en la parte occipital, en donde yo pueda ver básicamente la actividad de la corteza visual, es decir, la que integra toda la información proveniente de los fotorreceptores. Algo interesante es que les decía yo que las cortezas asociativas integran toda esta información, entonces se dicen que es información multisensorial, porque las distintas zonas de la corteza están comunicadas unas con otras. Entonces, ¿cómo se comunican? Pues a través de esa arborización dendrítica que les expliqué y que es captada por estos electrodos. Entonces, cuando en la clínica se ponen estos electrodos, se detectan pues prácticamente potenciales de campo. ¿Qué son los potenciales de campo? Es la suma de todos los potenciales posinápticos excitadores que existen en las vías corticocorticales. Entonces, un ejemplo, si aquí se está poniendo el electrodo en la corteza orbitofrontal, aquí van a ser captadas toda la actividad de campo de la arborización dendrítica de las neuronas de la corteza orbitofrontal y que muy probablemente se comunican pues con otras zonas de la corteza a través de esa arborización dendrítica. Entonces su actividad eléctrica, ¿verdad? Se suma porque yo estaría detectando la sumatoria de los potenciales posinápticos excitadores y entonces yo estaría detectando potenciales de campo, sería ondas, pero una onda sería la suma de la actividad de varias neuronas. ¿Sí me explico? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok, entonces, resulta que al momento de hacer entonces el registro del electroencefalograma, cada una de esas ondas se presentan con una cierta periodicidad. Entonces, y obviamente, además de la periodicidad,
o la frecuencia con la que se están presentando esas ondas también tienen una magnitud, que esa se mide como la amplitud o el tamaño de la onda de cresta-valle. Entonces resulta que al menos en los seres humanos existen 3 tipos de actividad eléctrica cortical. Podemos ver una actividad beta, cuya característica es que son ondas de muy alta frecuencia, es decir, se presentan muy periódicamente, la frecuencia está por arriba de los 13 Hz, y algo interesante es que estas ondas beta tienen muy poquita amplitud, ¿sí? Entonces, digamos que las ondas beta son de alta frecuencia, más de 13 Hz y baja amplitud. Esa es la principal característica. Luego vean que está la actividad alfa. Esa actividad alfa tiene la característica de que también son ondas de frecuencia alta, pero esta frecuencia está entre los 8 y los 13 Hz y la amplitud es un poquito, muy ligeramente mayor a la actividad beta. Por otro lado, también se han descrito otros 2 tipos de actividades u ondas, ¿no? La actividad teta, la cual ya son ondas de baja frecuencia, vean, son de 4 a 7 Hz, por eso ya podemos ver la cresta y el valle de cada onda muy bien determinada. Y adicionalmente, a comparación con la actividad alfa y beta, estas ondas teta tienen una mayor amplitud, ¿sí? Bueno, por otro lado, las ondas delta son las de muy baja frecuencia porque pueden estar por abajo de 3 Hz. Y vean, de hecho, aquí hasta podemos ver que en este periodo de 1 segundo, las ondas delta hasta podemos ir contando cuántas ondas tienen por segundo, pues 3, ¿no? 3 por segundo. Aquí habrá en las tetas de 4 a 7 por segundo y 8 a 13 o más de 13 por segundo en las otras anteriores. Las ondas delta son las de más baja frecuencia y vean, de una muchísima mayor amplitud. Bueno. Entonces, una vez que los neurofisiólogos caracterizaron que en cada una de las zonas de nuestra corteza cerebral al menos se detectaban esta actividad de estas 4 ondas, se dieron a la tarea de inducir en los pacientes ciertas maniobras para ver si la actividad eléctrica cortical cambiaba. Y entonces el electroencefalograma fue una herramienta muy indispensable para estudiar los ciclos de sueño y vigilia. Lo que encontraron es lo siguiente. Fíjense en las maniobras que hicieron, ¿no? Estos neurofisiólogos. Primero, se le pedía al paciente que ya estaba conectado a los electrodos para registrar el electroencefalograma que estuviera conectado a los electrodos, que estuviera despierto o en vigilia y que abriera sus ojos. ¿Esto qué quiere decir? Que el individuo podía tener información visual, es decir, entrada de información visual a su cerebro. Y obviamente vean que el patrón de registro de las ondas del electroencefalograma, pues la verdad es de que era una actividad de alta frecuencia y una amplitud bien chiquitita. Entonces, durante esta maniobra, estando en vigilia y con esta característica de ondas, pues en esta maniobra la actividad que prevalece es de las ondas beta. Las ondas beta, acuérdense, son de alta frecuencia, más de 13 Hz, y una amplitud muy bajita.
Posteriormente, al individuo se le pedía que también al estar despierto, ahora cerrara sus ojos. Y entonces resulta que al cerrar los ojos disminuía la frecuencia de actividad de estas ondas cerebrales y se incrementaba un poco la amplitud de estas ondas. Entonces, al hacer el análisis de ese registro, se veía que la actividad prevalente en ondas era de la actividad alfa. Acuérdense que la actividad alfa tiene entre 8 y 13 Hz de actividad y su amplitud de las ondas es mayor en comparación con las ondas beta. Este cambio en amplitud es muy importante. ¿Qué creen que esté pasando con los potenciales de campo? Cuando yo hablo de una actividad beta, que es una actividad de alta frecuencia, pues yo tendría que estar imaginándome, a ver si lo puedo dibujar acá, en este espacio, varias neuronitas, ¿no? De mi corteza. Entonces tengo a la neurona 1. Puedo tener también a la neurona 2. Y también puedo tener una tercera neurona, ¿no? Es como para ponerle un ejemplo. Cada una de estas neuronas se encarga de integrar una información particular. Supongamos que la morada es de la corteza somatosensitiva, la azul es de la corteza, no sé, visual, la roja es de la corteza motora primaria. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos en vigilia y con los ojos abiertos, la información visual es muy importante para que entonces la función de cada una de las cortezas se lleve de una manera adecuada e independiente una de otra. Entonces, digamos que esta está teniendo su actividad. Esta también está cubriendo su función y esta también. Entonces, digamos que están como en una fiesta. Cada quien está haciendo lo suyo, ¿no? Esta está platicando con esta o con esta otra. Y entonces la actividad de estas 3 neuronas es asincrónica. Cada quien a su tiempo está haciendo lo suyo. Y entonces, cuando hicieron estos experimentos de registrar la actividad eléctrica de un individuo que estaba despierto con ojos abiertos y ojos cerrados, se daban cuenta claramente, ¿verdad?, de que había una asincronía de la actividad de la corteza cerebral. Cada quien hacía lo suyo. Y eso era lo que determinaba el predominio tanto de ondas beta como de ondas alfa. Vean ustedes lo que pasaba cuando ya el individuo decía que ya tenía ganas de dormir, es decir, ya estaba como que entrando en una etapa ya de sueño que le permitía tener los cambios fisiológicos asociados al acto de dormir. Bueno, vean cómo cambia dramáticamente
la actividad eléctrica del cerebro. ¿Qué es lo que podemos ver? Miren, en el estadio 1, ahorita vamos a ver por qué se le llama etapa 1 del sueño no REM. REM quiere decir en inglés rápido movimiento de los ojos. En español sería sueño MOR, etapa 1 del sueño MOR. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando el individuo manifiesta que ya tiene ganas de dormir, tiene cierta somnolencia, la actividad que prevalece en el registro del electroencefalograma es de las ondas teta. Recuerden que las ondas teta ya empiezan a tener menor frecuencia y vean cómo la amplitud de estas ondas se empieza a incrementar. Posteriormente, cuando el individuo ya empieza básicamente a tener un estadio de sueño ligero a moderadamente profundo, la actividad eléctrica de nuestra corteza cerebral cambia completamente y se hace menos frecuente, y por ahí hay estos registros característicos que se llaman usos del sueño, en donde se puede ver claramente la transición de ondas de alta frecuencia a ser ondas de baja frecuencia y grande amplitud. Entonces, se dice que cuando las neuronas, esta lleva un ritmo, ¿no? Muy alto. Luego, esta a lo mejor está calladita. Luego, esta tiene una actividad media. Se dice que es una asincronía, porque cada quien lleva el ritmo de su actividad durante la vigilia. Pero cuando entramos al sueño, resulta que el cambio de las frecuencias de esta actividad del electroencefalograma hace que se visualice una mayor amplitud. Y esa mayor amplitud se explica porque las neuronas deciden sincronizar su actividad. Entonces, ¿qué quiere decir sincronizar? Pues casi que todas se agarran de la mano y llevan una batuta, y entonces yo voy a descargar así y ven, júntate conmigo. Se agarran de la manita. Pues entonces yo también así, y a esta la agarra de la manita y dice, yo también así. A ese ritmo disparo. Entonces, obviamente, la sumatoria de esta actividad sincrónica se visualizaría como una onda de gran amplitud, como esta. Entonces, se dice que cuando ya estamos entrando en una etapa de sueño, ya sea ligero o moderadamente profundo, ya empieza a haber una sincronización de la actividad cortical. Y volviendo un poco al ejemplo de la fiesta, ¿no? Digamos que cuando vamos a una fiesta hay grupitos de personas que se ponen a platicar, otras se ponen a bailar, otras están cantando, otras están tomando la cerveza. Bueno, pues teóricamente eso sería un ejemplo clásico de desincronización de una actividad en común, que sería la fiesta, pero para nosotros es el estar despierto, y cada uno de los grupos de neuronas que forman parte de las distintas cortezas están haciendo su actividad que le corresponden durante la vigilia. Pero cuando ya se entra al acto de dormir, resulta que este grupo de neuronas se unen para tener una actividad en común. Y se dice que esta es la manera que se tiene de reparar la actividad metabólica de las neuronas y también para descansar nuestro cerebro, repararlo, que descanse tantito. Es sincronizarlo.
Y en el ejemplo de las personas es como si ahora estas personas de la fiesta irían a una iglesia para que entonces todos en conjunto estuvieran en misa cantando una canción religiosa. Pues obviamente al cantar todas en conjunto, pues hasta da sueño a uno, ¿no? En general estarían así reposados y descansados porque todos están cantando lo mismo. Entonces, durante el sueño, ya entrando al sueño ligero, sueño moderadamente profundo, ya se puede observar la sincronización de la actividad de las distintas áreas corticales. Obvio que cuando ya entramos básicamente a una etapa 4, que ya teóricamente ya es un sueño sumamente profundo, ya la conducta del individuo, su conducta motor es que pues ya perdió el tono muscular, ya tiene claramente que estar reposando en el suelo o en una cama, ¿no? Acostado. Como no hay actividad muscular, hay pérdida de la conciencia del entorno que nos rodea, pues entonces nuestro corazón y nuestra respiración hacen que bajen de actividad. A este término se le llama bradicardia para el caso de la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia cardíaca y bradicardia, y hay bradipnea, es decir, disminuye el número de respiraciones por minuto. ¿Por qué? Pues porque no necesito tanto oxígeno para mantenerme inmóvil durante la noche durmiendo, porque no hay tanta actividad muscular. También hay una caída de la presión arterial, pues por las mismas razones. Y en este sueño profundo, que sería la última etapa, que sería etapa 4, tenemos como predominio a las ondas delta. Las ondas delta, como vimos en la diapositiva anterior, es la actividad que tiene muy baja frecuencia, pero vean la amplitud de las ondas. Es el clímax de la sincronización de la actividad corporal, perdón, de la actividad cortical. Entonces vean, son ondas muy grandotas. Entonces aquí muy seguramente todas las áreas de la corteza cerebral están unidas, están sincronizadas porque en ese momento nuestro cerebro está descansando. Entonces, como lógica, ¿qué caracteriza a la vigilia? Bueno, pues lo que la caracteriza en actividad eléctrica en el electroencefalograma son ondas de alta frecuencia y de baja amplitud. Los fenómenos que explican esa alta frecuencia son los fenómenos de desincronización de la actividad cortical, porque cada grupo de neuronas en las distintas áreas de la corteza cerebral están haciendo su función. Es decir, la corteza visual está integrando visión, la temporal está con la cuestión somestésica, la orbitofrontal dándose una idea del entorno que les rodea, la temporal la del habla, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien está haciendo su trabajo. Por otro lado, vamos a ver que lo que caracteriza entonces al sueño es que conforme se va progresando en este estadio de conducta del acto de dormir y se tiene ya un sueño muy profundo, pues entonces poco a poco la actividad eléctrica de la corteza cerebral cambia y entonces en el sueño profundo van a existir ondas de baja frecuencia y alta amplitud, como lo serían las ondas delta, junto con los cambios fisiológicos de algunas variables en el individuo, y que estos fenómenos de mayor amplitud y menor frecuencia están relacionadas a la sincronización en la actividad de la corteza cerebral. Y esa sincronización en la actividad es la que nos permite que nuestro cerebro descanse también durante la noche. Bueno, ahora, vean algo bien interesante y extraño que nos sucede. Resulta
que yo puedo transitar en las distintas etapas del sueño. Es decir, primero caería en la etapa 1, luego en la 2, la 3 y la 4, y muy probablemente en las primeras horas de nuestro acto de dormir, caería yo en un tipo de sueño que se le denomina sueño REM, que es caracterizado porque el individuo tiene movimientos oculares rápidos. No sé si alguien ha tenido la experiencia de cargar a un bebé y cuando lo está viendo, le ve que sus ojitos, aún con los párpados cerrados, se ve que se mueven de un lado para otro rápidamente. Bueno, esos movimientos oculares rápidos también los tenemos nosotros durante esa etapa del sueño. Y además, cuando sucede esta característica de mover los ojos de un lado para otro, se presenta un sueño que denominamos paradójico. Paradójico quiere decir que es al contrario de lo que yo esperaría en cuanto a la actividad eléctrica de mi corteza cerebral, porque fíjense que en el sueño REM tengo ondas beta, movimientos oculares rápidos, pero a la par sigo teniendo signos de variables fisiológicas asociadas al acto de dormir, como la pérdida de tono muscular, puedo tener elevación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, y aquí en esta etapa es donde yo sueño, tengo esas ensoñaciones, esas representaciones mentales. ¿Por qué se llama paradójico? Porque no se supone que les había yo dicho que estas ondas beta son características de la vigilia. ¿Por qué entonces durante este tipo de sueño en donde yo tengo estas representaciones mentales de lo que yo viví en el día, es capaz de presentar esta actividad beta? ¿Qué explicación le podría yo dar? Aquí a lo mejor estoy soñando que, por ejemplo, está volviendo a temblar, ¿no? Ayer en la noche, que nos costó mucho trabajo conciliar el sueño para algunos. Y luego caíamos en el acto de dormir y cuando yo ya estaba en el sueño paradójico o sueño REM, soñaba que otra vez estaba temblando. ¿Qué relación tienen estas representaciones mentales con nuevamente la desincronización de la actividad de mi corteza cerebral? ¿Qué explicación le darían? Acuérdense, se llama paradójico porque el individuo realmente está dormido, ¿sí? Tiene hipotonía, ¿no? Pérdida de la conciencia, mas sin embargo, vean, la actividad de su corteza cerebral es similar a la presentada en la vigilia. Si yo estoy soñando, teniendo esas representaciones mentales,
Acuérdense cuando ustedes sueñan, ¿qué tan vívido es ese sueño? Hay personas inclusive que durante, estas ensoñaciones, hablan o pueden, moverse, ¿no? Tirar de patadas o gritar. Para que el individuo haga eso, ¿qué necesitan hacer sus distintas áreas de la corteza, cerebral hacer? ¿Sincronizarse o desincronizarse? Desincronizarse. Desincronizarse, ¿verdad? Entonces, esa desincronización que se presenta durante el sueño REM y que es caracterizada por la actividad beta, se explica por qué el individuo, al tener estas ensoñaciones, necesita de la desincronización de la actividad cortical para poder manifestarlas o expresarlas. Entonces, ¿tienen alguna duda de cómo son las características de las ondas, cerebrales y las distintas, actividades que acompañan a los distintos estados de sueño y de vigilia? ¿Sí o no? No, no hay dudas. Bueno, pues creo que no hay dudas, no me contestan. Bueno. Entonces, voy a detener aquí la grabación porque esta sería la primera parte de la clase.